El pecado de Jeroboam. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 28 al 30. La palabra del Señor nos dice: habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Durante los últimos días del reinado de Salomón, ya se venía gestando la división del reino de Israel. Así que después de su muerte, al pasar el reino a manos de su hijo Roboam, el lado norte de Israel, que estaba formado por las demás tribus, aparte de la tribu de Judá, se rebeló al frente de Jeroboam. Dios propiciaría esta división como una forma de castigo. Primer libro de Reyes 11, versículos 11 al 13. Así que Israel se divide entonces en reino del norte y reino del sur. Hay dos Jeroboam en la Biblia. Jeroboam I, que es del que estamos hablando y que reinó cerca de los años 931 a 910 antes de Cristo, y Jeroboam II, que reinó cerca del 793 al 753 antes de Cristo, y ambos eran reyes del reino del norte. Jeroboam fue un hombre que no supo aprovechar la gran oportunidad que Dios le dio para ser un gran rey en Israel, pues Dios le había elegido previamente para que fuera el primer rey del reino del norte. Él sería rey de 10 tribus, pues Dios había decretado que por haberse apartado Salomón de los caminos del Señor, el reino sería dividido. Escuche usted la profecía que le fue revelada a Jeroboam por parte del profeta Ahías. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Primer libro de Reyes 11:38. Como vemos, el reino del norte, Israel, quedaría en manos de Jeroboam, y el reino del sur, Judá, quedaría en manos del hijo de Salomón, Roboam. Pues a pesar de los pecados de idolatría de Salomón, Dios no raería la dinastía davídica, sino que siempre quedaría un remanente en el trono de Judá, regenteado por un descendiente directo del rey David. Salomón tenía conocimiento de todo lo que habría de suceder relacionado con Jeroboam, tal y como los profetas lo habían dicho. Y por este motivo quería hacer desaparecer a Jeroboam de la faz de la tierra. Esto provocó el exilio de Jeroboam a Egipto hasta la muerte de Salomón. Debiendo ser Jeroboam un gran rey, pues Dios le había dado esa magnífica oportunidad, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. El pecado de Jeroboam fue el pecado de idolatría. Este es un pecado común en todos los pueblos del mundo. El hombre siempre se ha inclinado a dioses falsos, menospreciando y despreciando de esta manera al Dios verdadero. Los capítulos del 11 al 14 del primer libro de Reyes narran todo lo concerniente a la vida de Jeroboam en Israel. El Señor confrontó duramente a Jeroboam por haber inducido a la nación de Israel a la práctica de la idolatría. Primer libro de Reyes 14,
versículos 7 al 20. Vamos a ver los siguientes factores relacionados con el proceder de este rey. En primer lugar, veamos que Jeroboam ignoró la promesa divina. Como hemos visto, Dios había elegido a Jeroboam para ejecutar su plan de dividir el reino de Israel en reino del norte y reino del sur. Y él sería nada más y nada menos que el rey de 10 de las tribus de la nación hebrea. Pero Jeroboam muy rápido ignoró la palabra que Dios le había dicho. Si hubiera obedecido a Dios, él habría asegurado su gobierno sobre el reino del norte y hubiera sido exitoso en su empresa para Dios. Pero él hizo que la nación de Israel volviera a la práctica antigua de adorar al becerro de oro. Recordemos cómo los israelitas en el desierto, mientras Moisés se encontraba en su retiro con Dios en la montaña, obligaron a Aarón para que les hiciera un ídolo. Dice la Escritura, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Éxodo 32, 23 y 24. Fíjense que ahora bajo el liderazgo de un rey no es solo un becerro el que es adorado, sino dos. Uno en Betel y el otro en Dan. Como alguien ha dicho, el mal comienza pequeñito, pero al cabo del tiempo va creciendo de tal manera que ni a Dios respeta. Tanto la tribu de Dan como la tribu de Efraín, que es donde se encontraba Betel, fueron desgajadas de las 12 tribus de Israel por el pecado de la idolatría. Razón por la que no se encuentran en la lista de Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 8, entre los 144,000 sellados. También podemos leer la queja de Jeremías 48:13. Cuando ignoramos la palabra de Dios, entonces estamos listos para establecer nuestros criterios personales en todas las cosas, inclusive nuestra forma de adoración. En vez de hacer las cosas como Dios ha ordenado, yendo a adorar a Jerusalén, Jeroboam inventa su propia manera de adoración a Dios, según su propio criterio. ¿Y no es eso lo que hace la gente hoy? Cometen el mismo pecado de Jeroboam, de adorar a las criaturas en vez de adorar a Dios, que hizo las criaturas y las cosas, como dice el apóstol Pablo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1:25. Y todo esto se hace por conveniencia personal, de modo que sustituimos a Dios por nuestro ego y nos creemos que está bien hacerlo así. Pensamos que estamos haciendo algo para Dios, aunque lo que estemos haciendo no le agrade a Dios. Señores, si vamos a hacer algo para Dios, entonces debemos hacerlo como Él dice, no como a nosotros nos parece. Así que oímos hablar de sincretismo religioso, como si esa fuera una palabra bonita. Muchos ven esto como una gran cosa de la cultura y de la diversidad dentro del folclore de una civilización. Pero mi amigo, Dios lo ve como pecado. El modo de hacer las cosas para Dios está establecido en la Biblia. Solamente tenemos que leerla y hacerle caso. La gente ignora olímpicamente la Biblia. Mire esto, mire lo que dice la Biblia. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen.
tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Salmo 135, 15 al 18. Hay muchas formas en que las personas piensan que agradan a Dios, en las cuales están totalmente equivocadas. Y más bien lo que hacen es ofender el nombre del Señor. Las personas que forman parte de ciertos grupos cristianos crean su propio sistema de adoración, incluyendo rituales, símbolos y prácticas eminentemente paganas, ajenas totalmente a la adoración bíblica verdadera. Piensan que está bien hacerlo porque eso fue lo que les enseñaron sus antepasados. Eso fue lo que le enseñaron sus padres, dicen ellos. Señores, démonos cuenta cómo Jeroboam apela a la práctica antigua del pueblo de Israel de erigir un becerro de oro. Pero no pone énfasis en las consecuencias que este acto provocó en perjuicio de los israelitas allá en el desierto. Si quieres saberlo, lea Éxodo 32, versículos 11 al 34. En segundo lugar, Jeroboam estableció su propia religión. Lamentablemente, Jeroboam como rey quiso imponer su religión a los habitantes del reino del norte. Y en cierta medida podemos decir que lo logró, pues estableció lugares de adoración en Dan y en Betel, en sustitución del templo de Jerusalén. Promovió su maléfico plan, diciendo que no era necesario ir a Jerusalén para adorar a Dios. De esta manera, él se estaba colocando en el lugar de Dios, pues estaba tomándose atribuciones divinas al querer cambiar lo establecido por Dios. En realidad, ningún gobierno político, ya sea en Israel o en cualquier parte del mundo, tiene derecho de imponer a nadie una forma de religión. Pues cada persona es libre de creer según su propia conciencia. El gobierno político debe limitarse a sus obligaciones civiles, sin inmiscuirse en los asuntos eclesiásticos. Uno de los grandes problemas de nuestras naciones en América Latina es precisamente la unión de la Iglesia y el Estado, lo cual lesiona la libertad religiosa de las denominaciones que no forman parte de la religión gubernamental. Pero al mismo tiempo, el Estado se involucra en cuestiones religiosas que no son propias de su competencia, pero aún más. Así induce a la nación débil espiritualmente a tener preferencia por un determinado credo. Una de las cosas más extraordinarias de la historia de la denominación bautista es su defensa de la separación de la Iglesia y el Estado. Los Estados Unidos de Norteamérica, en sus inicios, fue beneficiada por principios como este, el cual forma parte de su constitución, gracias a la influencia de hombres como Roger Williams, el primer bautista en los Estados Unidos de Norteamérica, que por cierto, hay una estatua suya en el Capitolio de Washington. Jeroboam fue tan atrevido que estableció su propio sistema sacerdotal en Israel con el propósito de impedir que los habitantes del reino del norte viajaran a Judá, en donde estaba el templo. Primer libro de Reyes 12, versículos 30 al 33. Esta fue su estrategia para mantenerse en el poder, cuando en realidad si le hubiera sido fiel a Dios no hubiera tenido que hacer ninguna de las cosas que hizo, y que
lamentablemente lo llevaron a la ruina total. Finalmente, Jeroboam fue confrontado por sus acciones pecaminosas. Un profeta del que no se menciona su nombre enfrenta al rey en su loco desvarío. Primer libro de Reyes 13, 1-9. De tal manera que la vida misma de este profeta constituye una parábola viviente del destino que correría Jeroboam por su atrevimiento. Primer libro de Reyes 13, 8-32. Nada, absolutamente nada hizo que Jeroboam se apartara de su mal camino. Primer libro de Reyes 13, 33-34. Ahías, el mismo profeta que predijo su ascenso al poder, proclama la caída de Jeroboam y la caída de todo Israel por la desobediencia de sus gobernantes. Fíjese cómo dice la Escritura: Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas. Y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Primer libro de Reyes, capítulo 14, versículos 15 y 16. Además, sucedió que todo este proceder del nuevo rey no agradó para nada a los verdaderos sacerdotes levitas que formaban parte del reino del norte. Por este motivo, pasaron al reino del sur en Judá como una forma de demostrar al necio monarca que no estaban dispuestos a seguirle. Y esto fue algo muy triste para los habitantes del reino del norte, pues habían perdido a personas del calibre moral y espiritual de estos levitas y de mucha gente piadosa que los acompañó, los cuales se habían autoexiliado por no estar dispuestos a seguir el juego a Jeroboam. Dice la Escritura: y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivía, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá, a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, y para los demonios, y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Segunda Crónicas 11, 13-16. Estas y muchas ocurrencias más que sucedieron a Jeroboam son las consecuencias de hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Dios te bendiga.